y está en estudios, les habíamos dicho, a Jorge Ortiz y a Jean Cano. A los dos les hemos pedido un poco analizar las claves sobre las que se está tratando el caso Sobornos 2012 o 2016, o como se le denomina Arroz Verde, que fue la primera, digamos, el primer título que se le puso en virtud de la investigación periodística realizada por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Jorge, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Hay un ambiente de, en algunos casos, la justicia está actuando, por fin, esto es así. La otra lectura es a la justicia, a la fiscalía, que determine bien. Pero hay una tercera que dice, está faltando esto, no dicen los testigos. Ayer hemos visto uno, ya se olvidó lo que había dicho antes. Dice que no recuerda a quién le pagaba y son varios miles de dólares. ¿Cuáles serían las claves, Jorge, sobre las que se trabaja y debemos la ciudadanía, entre esos los medios, trabajar este caso? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Yo le voy a dejar a Jean que él sea quien analice en detalle, porque evidentemente él es un hombre mucho más informado, mucho más... Ha estado siguiendo ahí al día al día. Claro, yo hace 10 años que no soy periodista, no ejerzo el periodismo. Pero el análisis nunca ha dejado de ejercer. Voy a intentar hacerlo, pero no puedo entrar mucho en detalles. Gracias, Milton. A mí me parece claro que este momento ha arrancado y aparentemente con fuerza el tema judicial. Lo que me parece terrible es que esté arrancando 30 y tantos meses después de terminado el gobierno de Correa, cuando hubo el tiempo absolutamente necesario, suficiente, como para que este proceso empiece antes. Me van a decir, y me pueden ustedes corregir, y tienen todo el derecho de hacerlo, que a lo mejor pues había un proceso largo de recolección de pruebas, de testimonios, de documentos, de manera que la causa esté suficientemente bien fundamentada. Y así debe ser, por supuesto. Pero también ha pasado otra cosa. En la gente, en los ecuatorianos, se ha empezado a circular, evidentemente instigado por todos los muchísimos operadores políticos que tiene el correísmo con todo el dinero que se levantaron. Empezó a circular la idea de que, ven, era inocente, han pasado más de 2 años y medio y no hay nada en contra de él, en contra de Correa, no lo han podido meter preso. Y ese es un error terrible. Ese es un error haber dejado un espacio muy grande, tiempo, ¿no? Claro, un espacio tan largo que permitió que el correísmo, con toda su capacidad de influir en las mentes más vulnerables de la gente, pues trabaje. Pero además hay una cosa, a mí siempre me pareció incomprensible, que el Ecuador como sociedad que padeció, aunque no se haya dado cuenta muy diariamente lo que ocurría, el Ecuador que padeció 10 años y medio de un régimen autoritario y corrompido, no haya reaccionado antes. Yo esperaba del Ecuador una reacción, y no me refiero al tema judicial, me refiero a que un proceso de 10 años y medio de autoritarismo y corrupción debió haber generado en el Ecuador una reacción como sociedad, diciendo qué nos pasó, qué le pasó al Ecuador para que haya caído en un régimen autoritario tan largo, lo haya tolerado, lo haya apoyado, y todavía hay 1/3 de la población que sigue creyendo en el autócrata Correa, en el corrompido Correa. Y busquemos los sectores democráticos, sobre todo quienes están en la política, la forma de evitar que eso vuelva a ocurrir. Analizar qué nos pasó como sociedad para que hayamos permitido, tolerado, incluso aupado un régimen así. Y busquemos las soluciones para que el Ecuador de ahora en adelante, después de un periodo tan traumático como fue ese, adquiera una conciencia democrática, entienda que no se pueden cambiar televisores por valores, no se pueden cambiar autos por libertades como cambió el Ecuador durante esos 10 años y medio. Más aún, en octubre pasado hubo una convulsión nacional de una profundidad, de una gravedad terrible, y apenas una pequeña parte de la población, muy pequeña, ínfima, se dio cuenta de la gravedad del problema. Al día siguiente del determinado el problema, el 13, el 14, el 15 de octubre,
Y había gente que decía, qué bueno, se terminó. ¿Cómo que se terminó? No, Este no. recién es el comienzo. Se está viendo Está que incubando algo ahí. hay un sector de la sociedad, en este caso el sector indígena o los dirigentes indígenas, que después de 500 años de un proceso de aparentemente de simbiosis, en que el Ecuador se volvió un país mestizo, en que se mezcló, pues hay un sector que no se siente identificado con el Estado blanco, mestizo Blanco que se ha ido mestizo. construyendo y que quieren tener un Estado aparte, un país aparte con valores distintos, con formas de ver el mundo distintas. Y también debió haber merecido lo mismo, una reflexión profunda qué nos está pasando como sociedad para que eso fuera posible y qué podemos hacer como sociedad para que eso no ocurra, para que el Ecuador vuelva a ser o llegue a ser uno, para que el Ecuador logre ser como los americanos, como los Estados Unidos, un melting pot en que se unan las razas, los criterios, las etnias y logremos tener un país unificado. Y no pasó nada de eso. El Ecuador ni reflexionó sobre 10 años y medio de dictadura, ni reflexionó sobre una fractura social tan profunda como fue la de octubre, y seguimos ahí al aire, ahí vamos a las elecciones, felices, dichosos, los candidatos, los politiqueros, armando coaliciones, armando comités, recorriéndose Desarmando el otras país, cosas. desarmando otras cosas, hablando Sí, como sí. loras borrachas, y no hay una reflexión sobre lo que nos está pasando. A mí me preocupa muchísimo porque siento que el Ecuador va por mal camino y que ninguno de los líderes que presuntamente podrían aspirar a la presidencia, ninguno, Ha está reflexionado. pensando en el Ecuador con profundidad, con seriedad, viendo los problemas de fondo más allá que del simple electoralismo. John, esta primera clave resulta devastadora, pues la que nos acaba de describir Jorge. Dice, oigan, estamos siguiendo un juicio que al final se abre unas puertas, pero alguien diría, bueno, pero se abre esta puerta. Y Jorge dice, oigan, aquí hay algo mucho más profundo. Incluso en los montos, la plata que se han llevado, lo que significaría Arroz Verde no es sino la plata con la que le convencieron a la mayoría que sigan votando por ellos, con lo cual también requebrajaron la democracia. Este Arroz Verde como está, y el quinto día, luego quisiera que escuchemos una especie de resumen de lo que fue el día de ayer. Las claves estas para seguir, ¿cuáles serían desde el punto de vista del periodismo activo, como diría el Jorge Jean? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge. Un gusto para mí compartir con experimentados periodistas, que nunca deja de ser periodista, así que... Eso es algo que le sigue. Además, Jorge comparte con la escritura, con lo cual nos garantiza siempre estar siguiéndolo, ¿no es cierto? Además, yo creo que él sabe que mucha gente lo reclama de vuelta. Muchas gracias. Eso es un hecho. Yo creo que es interesante seguir, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó ayer con el señor Guerrero. Exacto. Todo el mundo dice que se le fue la memoria, pero las pruebas están por todos lados. Están las facturas. Y él no es que está acusado, ¿no? Sino que no es el testigo que es un podría venir a testigo, decir. pero esa es una de las alertas de este caso Arroz Verde. En las 600 páginas del auto de llamamiento a juicio, que fue liderado pues, por la jueza Daniela Camacho, hay 4 puntos muy sensibles, que son los que creo que van a marcar este juicio. Porque nosotros lo titulamos como el tirón de orejas a la fiscal Diana Salazar. Cuando le habló sobre Odebrecht. Que no claro, estaba. exacto. Lo primero es que el caso, las 4 alertas tienen que ver con, le está advirtiendo a la fiscalía, ¿no? Que hay ciertos vacíos dentro del proceso y que estos tienen que subsanarse en el futuro porque pueden tener incidencia. Finalmente en la sentencia. Se resuelva, claro. Exacto. De hecho, por eso es que salió Kai Rungo fue sobreseído, porque había inconsistencias que están por escrito en el auto de llamamiento a juicio. El primero es el desorden de la fiscalía al determinar qué hizo cada uno. Decía que hay enunciados repetidos, hay enunciados, pero no están los respaldos sobre lo que en verdad hicieron, ¿no? Ese es el primero. El otro es que, a mí me parece
un poco, yo no sé qué vaya a pasar luego en El desarrollo sí, de en la última etapa, porque está previo a la sentencia, y es que no está especificado el delito para los empresarios. Entonces, no hay según la jueza, en su autollamamiento juicio, específicamente en el tema de los empresarios, no ha tipificado no qué está delito correctamente tendrán. determinada la conducta que ellos cometieron para ver la infracción. Y que ella Es que pues... dependerá, Jan, perdón, no ¿Mm? sé si ahí dependerá de cómo juzguen a los funcionarios públicos para determinar el delito cometido por los empresarios, o ya lo que dijo uno de ellos, y yo pagué porque me presionaron. Precisamente ahí está el Y ahí vacío. puede cambiar. Ahí está la Ya. alerta que dio la jueza Camacho. La siguiente es que no solamente la conducta de estas personas se adecua al delito del cohecho, Claro. que es entregar sobornos a cambio de beneficios, sino que hay otros delitos más. Lo que más o menos la jueza no entendía por qué, ¿No lo dentro de la señala? estrategia de la Fiscalía, fue por ese delito, cuando hay otros más, porque las conductas son muy graves. Ya se sabe que para la Fiscalía el expresidente Correa pues es el líder de esta banda delincuencial. Y la última es que lamentablemente no se investiga a todos. Y ahí está lo de Odebrecht. Claro. Pero hay 300 personas que fueron beneficiadas, y personas jurídicas y naturales que fueron beneficiadas con pagos a cambio de sus servicios, como el señor Guerrero, Ya. como hay otros que han participado, ya es público el señor Michelet, hay encuestadoras, hay pues connotados periodistas de la Revolución Ciudadana como el señor Rabascal, ¿no? Que cogieron plata de estas empresas. Entonces, ellos sabían perfectamente que no le estaba pagando el partido, que le estaba pagando una empresa. Eso sí puede ser un delito, Ya. sí puede ser un delito. De hecho, y ya un poco para finalizar, es importante el trabajo que hicieron los consejeros Luis Verde Soto y Enrique Pita, lo que pudiera abrir el caso Arroz Verde 2. ¿Qué es el caso Arroz Verde 2? Ellos investigaron, a diferencia de la señora Tamaín y de su círculo, que hay un informe que incluso dice que no hay irregularidades en lo de la campaña precisamente la que investigaron los consejeros, pues hay poco de irregularidades. O sea, gente que aportó, por ejemplo, con $100,000 a la campaña de Alianza País, pero que no tiene la capacidad económica para dar ese dinero. Que no tiene $100,000 en toda su vida. Exacto, no tiene. ¿Cómo pudo La haber otra, por dado ejemplo, claro, $100,000? la otra es que hay, por ejemplo, una persona que tenía juicios por lavado de activos, uno de los aportantes, y luego de la campaña desaparecieron todos los juicios. Son cosas gravísimas. El mismo señor Seco Guerrero, ahí está, a la fiscalía, el señor Verde Soto y el señor Pita entregaron facturas del señor Guerrero. Ahí están sus facturas. Y como decía, pues hay más de 300 personas que recibieron dinero. Fueron beneficiarios de Claro, eso, ¿no? beneficiarios de todo esto, y algunos a cambio incluso más o menos sería como el propio delito de las empresas. Es decir, daban los supuestos aportes y después tenían grandes contratos. Para, sí. Grandes contratos. Entonces, este caso es, digamos, el caso de Arroz Verde, el que estamos viviendo ahora, es solamente una parte. Pero el todo sobrecoge por la dimensión que tiene. Jorge, esto que, claro, termina diciendo Jean, es sobrecogedor, Sí. ¿no es cierto? Pero comenzamos a caer, digamos, en esto, faltó tal cosa. Está ahí, la estructura está ahí, y eso me parece que sí está demostrado en el esquema planteado por la fiscal. Claro, Jean dice, no están todos los que deberían estar. ¿Cómo hacer para que una estructura de estos 10 años, Jorge? Porque los 10 años controlaron todo. Todo. Capaz que están algunos de ellos en la propia fiscalía, en las cortes, no capaz, creo que están. Y podrían, por tecnicismos, hacer que esto falle y que de alguna manera o le cambian el tipo de delito que por el que se le está haciendo, o simplemente el señor pueda venir y decir, yo quiero ser candidato, pero lo único que quieren es que no sea. Y eso a veces como que comienza a calar. Claro,
usted dice, creo que hay como un 30%, digo, por suerte de lo que se estudia, no llegan al 15%, pero es el 15% los ecuatorianos, ¿no? Ojalá no haya voto oculto, ¿no? Ya. O intenciones Esa es ocultas otra que cosa, sí. decir hoy que se es correísta es casi tan Grotesco. grotesco, pues como en un momento eran con otros candidatos que la gente prefería decir que no, oír decir correísta es decir, me gusta la impunidad, el autoritarismo, el saqueo, la ineficacia, es decir, todo lo que fue el gobierno de Correa durante sus larguísimos 10 años y medio. A mí lo que me preocupa es que estoy viendo que el Ecuador se está volviendo un reino de la impunidad, ¿no? Cada día dudo más a medida que veo lo lento que avanza el proceso de Arroz Verde, veo la cantidad de leguleyadas, de artimañas, de mañoserías que utiliza el correísmo para detener el proceso y cómo no hay, por ejemplo, una alerta por parte del Consejo de la Judicatura diciendo se está litigando de mala fe. Y la figura del litigio por mala fe debería ser un llamado de atención a esos abogados que evidentemente lo que están tratando de hacer es detener el proceso. Pero además, más allá de esta circunstancia especial, algunos de los detalles que contaba yo no los conocía y me espantan. O sea, es evidente que el Arroz Verde apesta. Pero veo que el proceso no se arreglaron para acortar un poquito el plazo para la inscripción de candidaturas, ahora ya es septiembre, es decir, el proceso, el plazo para que termine el proceso contra la banda correísta se va acortando. Pero además el Ecuador se ha vuelto un país de la impunidad. En octubre asaltaron el país, el Ecuador sufrió un acto masivo de vandalismo durante una serie de días en que no solamente fue el incendio de la Contraloría General del Estado, sino que fue cortar el suministro de agua a ciudades, fue cerrar la producción de petróleo, fue decirle al país, el Estado, no es el gobierno, el Estado ecuatoriano no me gusta y queremos hacer otro. Y no sé, y no pasa nada, están fuera. No pasó nada. Y estos señores, que entiendo yo que incluidos los 30 que les agarraron en la Contraloría, no están ya más. Claro. Y el tipo que le agredió a Freddy Paredes y los autores intelectuales y a quienes secuestraron a los periodistas, nadie está respondiendo ante la justicia de nada. Pero tenemos un defensor del pueblo que dice que no ha pasado nada. Hombre ridículo, hombre absolutamente grotesco, un payaso que debió haber renunciado hace rato, no sé ni el nombre. Pero cuando vi cuando oí lo que dijo, me pareció pues debe haber estado borracho ese día, supongo, ¿no? Porque no se puede decir sobrio, no se puede decir un disparate, una tontería de esa magnitud, pero eso está pasando en el Ecuador. Ese es un funcionario del Estado. Y ahí está, no nos parece mal que siga, está ahí, ¿no? Y vemos lo que pasó, o sea, pensamos, o parece que se pensó en octubre a estos líderes indígenas o estos líderes populares que generaron el caos que generaron, es mejor no encauzarlos judicialmente para no hacerlos víctimas. Y en efecto, no son víctimas, ahora son héroes, es mucho peor. Y se recorren el mundo como hace este señor Vargas y hasta tiene la osadía, la usurpación de funciones, hay que pensar si no está cometiendo un delito, de declararse el segundo mandatario del país, es decir, y también nos parece bien, nos parece un hecho pintoresco. Este pobre hombre, ve la payasada que hace. Y no pasa más. Y se relativiza todo. Y el correísmo durante 10 años y medio cometió una serie de delitos tremendos, ¿no? Es decir, a los ecuatorianos nos robó las libertades, nos robó el derecho a pensar y a expresarnos. Quizás no todo el país se dio cuenta, quizás quienes nos dimos cuenta fuimos una minoría perseguidas, acosados, agredidos, injuriados, atacados físicamente, pero no está pasando nada. Y ahí están, y hablan con enorme desparpajo, con enorme autoridad, y hay quienes les siguen, y hay quienes les creen. Es decir, el Ecuador se está volviendo un país en el que todo vale. Y yo creo que lo peor que puede pasar es tener una sociedad en la que cualquier cosa es posible, especialmente lo más excesivo, lo más arbitrario, lo más autoritario, lo más irresponsable, lo más corrompido. ¿Cuánta gente noble, digna, trabaja todos los días por un Ecuador mejor? Y no tiene relevancia, y no importan. Y aquí importan el señor Correa,
el señor Vargas, los señores Alvarado, la señora esta gordita que se huyó a la Embajada de México, ¿cómo se llama? Rivadeneira. Y esos son los personajes de este país. Asombroso, decepcionante, terrible. El resumen del día de ayer sobre el quinto día de audiencia, después de pasar ya esta recusación, es el siguiente. La audiencia del caso Sobornos en su quinto día por poco se le va de las manos al juez Iván León, cuestionado en reiteradas ocasiones por los abogados de los 21 procesados y observado por la propia fiscal general. Ha sido una jornada en la que los testigos dijeron su verdad en medio de un tenso interrogatorio de las partes procesales. Un presidente del tribunal que está sometiendo a las defensas técnicas a sus arbitrios. No obstante, hubo revelaciones y entre ellas el testimonio del exsecretario de la Gobernación del Guayas de Viviana Bonilla, Gustavo Bucaram. Ha dicho bajo juramento que recogió, contó y entregó $100,000 en efectivo para la campaña de Bonilla a la alcaldía de Guayaquil en 2014. Bucaram dijo que Viviana Bonilla le envió a Quito para retirar el dinero, que retiró el efectivo del edificio Concord en la oficina de Pamela Martínez, que a su regreso a Guayaquil entregó el dinero a Viviana Bonilla y a su esposo, y que el viaje le pagó la gobernación, pasando los viáticos como asignación de trabajo. La defensa de Bonilla se ha limitado a decir que Bucaram miente. Le he preguntado que cómo es posible que el señor pueda pasar los controles de seguridad del aeropuerto con $100,000 en su mochila. Y él ha dicho que no tuvo ningún inconveniente. También en la audiencia desde España, vía telemática, testificó Pedro Espinosa, ex asesor de Alexis Mera, quien confirmó que en 2 ocasiones llevó sobres de Pamela Martínez para Alexis Mera. No ha confirmado el contenido de los sobres. También dijo que viajó a Brasil en una ocasión por el caso Odebrecht, en compañía de Alexis Mera y un periodista. 2 testimonios que para Fiscalía refuerzan su teoría del soborno. Por su parte, productores de televisión, fotógrafos y organizadores de mítines políticos han confirmado que fueron contactados para eventos de Alianza País, que posteriormente fueron pagados por empresas privadas, coincidentemente contratistas del Estado. La polémica surgió por el testimonio de Ernesto Guerrero Ullauri, organizador de eventos a quien su primera intervención se le olvidó. No recordó a beneficiarios de eventos, tampoco recordó eventos pagados por empresas contratistas. La Fiscalía pidió que se lo declare testigo hostil y a su regreso a la sala reconoció que sí ha trabajado con Alianza País muchos años y se acordó de algunas facturas que constan en el proceso. Y es que la Fiscalía sostiene que estos eventos y fiestas de Alianza País fueron pagados con dinero de contratistas a cambio de contratos con el Estado. De ahí el testimonio de Santiago Carrera, un productor y fotógrafo, quien reconoció que la agencia UMA Creativa lo contactó para un evento de Alianza País, que realizó el trabajo para Alianza País y que el pago lo direccionaron a la constructora Hidalgo e Hidalgo, constructora que sí, fue contratista del Estado. El quinto día de audiencia fue tenso, por momentos atropellado, pero con importantes revelaciones que deberán ser valoradas más adelante por el Tribunal del Caso. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Este es el reporte de la cadena aliada de la cadena Democracia, Teleamazonas, Fausto Yepes, desde el mismo sitio, ¿no? O sea, este reporte que hace Fausto, Jean, nos lleva a pensar de que no hay duda de que aquí hubo la utilización del Estado, la mezcla del Estado con el partido y la utilización de los contratos para obtener recursos. Unas veces se olvidan, otras veces ya cuando les van a declarar hostiles recuerdan algunas cosas, pero más allá de si recuerden o no, están las facturas. ¿Encontrarías que de estos 5 días, de lo que ya hemos podido ver, a alguien se le puede ocurrir decir que no ha pasado nada? Como él mismo dice en un tuit, la señora Pamela Martínez se ha exagerado un poquito en el cargo, casi no le ha conocido bien, es una señora que sí que ayudaba, pero que no tanto. Digamos, de corrupción política, y están las pruebas de que sucedió. O sea,
el delito se cometió en varias partes, en la Presidencia de la República, en el edificio Unión, en el edificio Concord, en el gobierno del litoral del Guayas. Estuvieron involucrados la gente de la cúpula. Pero, como dicen los abogados penalistas, nadie dice yo robé, Claro. ¿no? Porque está en tremendo juicio. Pero es evidente, están las pruebas ahí. Y no es que es el cuaderno, porque si hay una cosa que el correísmo pues es campeón, número uno, es en manipular la opinión pública, no en la propaganda. Y generar una idea y pese de... a que no están en el poder, digamos, del lado correísta de la Revolución Ciudadana, pues son muy buenos. Es decir, el concepto de, o la acusación de traición a Lenín Moreno, creo que es mucho más contundente que, como decía Jorge, sobre las propias evidencias, ¿no? Por eso es que todas las mediciones le ponen a Correa súper alto, muy alto, entonces, o perfiles de opinión, Pero bueno, perfiles de opinión parece que tiene incluso... también estuvo ahí. Sí, No, claro. y ellos también recibieron dinero, ¿no? Por eso digo, Sí. o sea, Recibieron dinero y está dentro del juicio del arroz verde. Clic, ¿no? Todos le ponen a Correa altísimo, es más, hay encuestas que lo ponen hasta como triunfador a Correa, sobre Jaime Nebot y sobre Jaime Vargas. pero Entonces, ¿será posible eso con pero esto que tú reconoces que hay una gran manipulación, que son campeones para presentar unas y historias? tienen los amigos adentro y afuera. Claro. Por ejemplo, recientemente el partido Vox, la derecha española, pidió al gobierno que informe sobre los aportes del gobierno ecuatoriano a Podemos. Son 56 millones de Sí, dólares. eso que fue un hablan, poco ¿no? escándalo. Pero lo peor que está pasando, porque eso va a ser un proceso, lo peor que está sucediendo ahora es que el ex jefe de la SENAIN, el señor Romero, está ahí. protegido por el Consejo de Ministros español, Claro. porque ya está aprobada la extradición Pero no judicialmente, levanta. pero no tiene la luz verde dentro del poder político. ¿Por qué? Porque sus defensores El abogado es de Podemos, eran ¿no? de Unidas Podemos, es decir, es parte de la coalición esta que hace Unidas Podemos, de Izquierda Unida, y del Partido Comunista Claro. Español. Entonces tienen los amigos, tienen las Hay personas que una lo estructura protejan. también internacional que Por lo supuesto que está protegiendo. detrás, el mismo relator García Sayán, a donde pues acudieron los correístas para denunciar toda la supuesta persecución judicial. Una persona que, si uno ya ve al detalle, está conectado con gente de estas Claro. de España. Incluso con gente que ayudó a la creación, como mencionaba Jorge hace un momento, de la Justicia Especial para la Paz en Colombia. O sea, gente que trabajaba para las FARC y que les convino perfectamente lo que hicieron allá. Entonces, tienen los contactos adentro y afuera para hacer lo que están haciendo. Y por eso es que en las fotografías de las encuestas que hacen los cortes últimos, pues aparecen tan altos. Jorge, usted decía, este es un problema para la sociedad. Parece que nos hemos acostumbrado entonces a vivir que la ilegalidad es casi un éxito, que aquel que se roba y tiene plata y se nos exhibe en 4x4, ese es el éxito y que un poco hay que emularles. Pero la mayor acusación de una parte de los que nos han gobernado, que son ahora Revolución Ciudadana, pero que son Alianza País mismo, es al presidente Moreno de traición. Traición porque que de alguna manera permite que veamos lo que ha pasado, que la banda le está diciendo nos estás acusando para quedarte. ¿Cómo entender esa acusación? No desmienten lo que han hecho, sino que les traicionó habiendo estado 10 años con ellos. A ver, yo creo, y lo dije varias veces, que el plan de Correa era volver inmediatamente al poder. No nos olvidemos que él del Palacio Legislativo, cuando entregó la banda presidencial, se fue directamente al hospital con una diarrea imparable. Haber entregado el poder después de 10 años y medio, de haber sido el emperador, el dueño del país, el hacedor de todo, pues de pronto ya no era el presidente, pues no pudo contener los intestinos y se fue ahí al hospital metropolitano con una colitis aguda que se la pararon con tapones durante 3 días de un trabajo incansable de los médicos y las enfermeras.
Este señor estaba desesperado por volver al país, al poder, y su plan era que el señor Moreno, a los 2 años como máximo, se declarara enfermo y renunciara al poder, renunciara también su vicepresidente, el presidiario Glass, y se convocara a unas elecciones anticipadas, gracias a la mayoría que suponían que iban a tener en el Congreso, y Correa se hubiera pasado 2 años de vacaciones en Bruselas y hubiera vuelto al poder para quedarse otros 10 años. Quiso tener oficina en la presidencia antes de irse, ¿no? Exacto. Entonces, el plan era volver inmediatamente al poder. Hoy creo que el plan es igual, ¿no? Están pensando, según se ha oído, que la señora Pierina Correa, la hermana, sea la candidata al correísmo para hacer un camporazo, para que venga la señora Pierina Correa y diga, como dijo Cámpora con el general Perón, que el pueblo a quien en verdad quiere es a Rafael Correa y que por lo tanto hay que convocar una asamblea constituyente. Y los ecuatorianos que hemos visto que el autoritarismo y la corrupción mucho no nos importa y por eso estamos tolerando todo lo que hemos tolerado estos años. Vamos a votar a favor de una asamblea constituyente, se va a hacer una asamblea constituyente, se va a hacer una nueva constitución, se va a eliminar los topes al número de mandatos que pueden ejercer las autoridades electas, se va a meter la mano en la justicia una vez. Podría volver a la presidencia con unas nuevas elecciones 1 año después de que, o menos, de que la elijamos a la señora Pierina Correa. Y el juicio y los... Todo eso habrá desaparecido y estos señores harán una campaña con, como bien decía Jen, con la capacidad que les caracteriza para manipular la opinión pública. Dirán pues que se ha demostrado que eran hombres inocentes, personas pulcras, mujeres intachables y que todo fue una campaña malvada hecha por el traidor Moreno. Yo creo que Lenín Moreno pues no siguió estas instrucciones, primero porque él fue elegido presidente y no tenía por qué cumplir la orden de que a los 2 años se retire y le deje volver a Correa. Y en segundo lugar porque era absolutamente evidente que el modelo socialismo del siglo XXI había fracasado, tuvo unas épocas de esplendores y de apariencias positivas cuando el precio del petróleo estaba en $100 y pico, y claro, sobraba el dinero para todas las cosas, inclusive para robársela caudalosamente. Y en tercer lugar, porque el señor Moreno se dio cuenta pues que el señor Correa es un autócrata que quiere decidir la vida y milagros de la gente, ser el dueño de vidas y haciendas, y que eso es antidemocrático y eso es pernicioso para las sociedades. Entonces creo yo pues que evidentemente están trabajando para eso y hay todo un estudio internacional. El socialismo del siglo XXI tiene muy buenas relaciones fraternas, casi carnales, con una serie de organizaciones de extrema izquierda, de devolverle al poder, devolver a Correa al poder para que se quede definitivamente, porque una de las cosas que debe haber pasado es, oye Rafael, ¿qué te pasó? El poder no se entrega. Él decía, sí, es que no me daban las encuestas, yo perdía, la única manera de ganar nuestra organización era con Lenín Moreno, porque él ponía los 4 o 5 puntos necesarios para ganar las elecciones, conmigo perdíamos y no podíamos hacer un fraude tan escandaloso. Pero le deben haber dicho, Daniel Ortega, Maduro, ¿cómo se te ocurrió ese gran? Pues hay que quedarse, hay que atornillarse al asiento, o los Castro. Y es evidente pues que hay un afán y un apuro por volver al poder. Un apuro sobre todo porque poco a poco, aunque el pueblo ecuatoriano se niega, una parte del pueblo ecuatoriano se niega a la verdad de lo ocurrido esos 10 años y medio. Sí, está calando. Poco a poco la verdad está saliendo, lentamente y no está calando todavía, pero poco a poco está saliendo. Y cada día más a los correístas más cuadriculados y inconmovibles les está costando difícil mantener la idea de que Correa fue un hombre pulcro y que todo esto es una campaña malvada de incriminación a gente honesta. Las pruebas son tan caudalosas, tan evidentes, tan innegables. Y uno ve la defensa no está tratando de negar las pruebas, está tratando de dilatar el proceso, lo cual demuestra que no tienen cómo refutar todas las acusaciones de corrupción contra Correa y su gente. Y aquí quiero decir una cosa más, además de esta de que me preocupa cómo la impunidad se está enseñoreando en el Ecuador.
Creo que hay que mencionar a la señora Salazar y a la doctora Camacho, a la doctora Salazar y a la doctora Camacho, y felicitarlas. Hay un ambiente hostil hacia ellas. Sí. Evidentemente deben estar recibiendo muchas amenazas. Esa amenaza mafiosa. Maltratos, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿5 millones de dólares o un tiro en la cabeza? Claro. ¿No? Entonces, ellas están Lomo, resistiendo. plata. Y con gran valor lo están haciendo. A lo mejor la forma en que han conducido los procesos, y Jen nos puede decir mucho Claro, más de lo sí, que sí. puedo decir yo, no ha sido la mejor, les ha faltado celeridad, o el proceso, como él nos decía, no está suficientemente bien ordenado, lo que sea. Pero la fiscal general y la doctora Camacho han demostrado un coraje que nos ha faltado a los hombres. Han demostrado tener una cosa que deberíamos tener nosotros y que evidentemente no los tenemos, nos están atrofiando, y que ellas están exhibiéndolo todos los días. Debemos apoyarlas. Quienes creemos en la democracia, en la libertad, en los derechos, en las garantías, en las libertades, Este es debemos algo a lo que hay apoyarlas. que adherir. Y tenemos que asegurarnos que este proceso, y también pedirles a ellas que a resistan. pesar de todas las dificultades, que resistan, que pongan coraje, porque sería muy grave que el Ecuador, que hoy las ve con esperanza, termine decepcionándose, porque ya con la política y en la política ha habido demasiadas decepciones. Líderes que creíamos que tenían convicciones, los vemos hoy en el jueguito preelectoral, con consignas, con odios, con pequeños rencorcitos entre ellos, en vez de pensar en grande en el Ecuador. Y en cambio ellas pues están generando una ilusión que sería muy, muy malo para este país que termine defraudada. Jan, esta ilusión que nos plantea Jorge y que además dice está este rato personificada en la jueza y en la fiscal, en la jueza Camacho y en la fiscal Salazar, podría darse al traste porque tecnicismos y los abogados van a usar, van a decir, si la jueza le dice, oiga, hay una desorganización, bueno, organicemos en el juicio, se podría decir, ¿no es cierto? ¿Algún resquicio encuentras que el tribunal podría decir, oiga, nos falta esto después de estos 5 días, que a mi criterio serían más que suficientes? Si uno estaría en el juzgado, dice, oiga, esto está claro y no solo que hay que meterles presos, hay que iniciar los juicios de los otros delitos que se derivan de este. ¿Te parece que eso es posible o encuentras que no solo el tribunal, hay otros operadores que pueden desarmar por tecnicismos? Y claro, a veces la ley dice, es que esto no era aquí y por lo tanto no puedo juzgar. Yo creo que sí que hay las alertas que dio la jueza Camacho, pues creo que se puede subsanar todo eso. Entonces, esperemos que vaya tal cual está yendo el caso. Es decir, la jueza Camacho, pese a todos los intentos de parar el caso, De descalificarle, de todo, ella avanzó. Y avanzó también obviamente con la doctora Salazar, que sí, estoy absolutamente de acuerdo. Sobre 2 mujeres está todo el peso de esa losa, ¿no? Y es está la democracia, la recuperación de la institucionalidad, ¿no? Claro. Y la fiscal Salazar tiene otros casos más. Está el caso Balda, ¿no? Que todavía no termina. Está el caso relacionado con el caso Balda, donde está el asambleísta José Serrano, que es un caso que está todavía por fuera un poco del ojo público, pero eso es fuego cruzado judicial, entre político, todos. Amistad, es todo. El señor asambleísta Serrano ese es igual o peor que este. ¿Así? Igual o peor que este, así es, porque es un cruce de mentiras de todos los lados. Y la fiscalía va a tener que actuar tarde o temprano ahí. ¿Sí? Entonces, yo creo que la justicia las alertas son importantes. Es lo que habló la jueza Camacho en la audiencia, y está por escrito y lo escucharon todas las partes, incluso la fiscalía, obviamente. Son alertas que vale la pena tomarlas en cuenta. Pero como va el proceso, ¿podemos tener esperanzas de que llegará a condenas? Yo creo que sí. ¿Dentro de plazos razonables? Sí. Bueno, el plazo razonable... que es un promedio de lo que pasa en los juicios normales. No se puede decir que este no es un juicio común y corriente. Estamos juzgando 10 años y decir, bueno, prioricen de alguna manera, o eso podría dañar la percepción de la justicia. Mire, hay un temor enorme
que sí interesa, que es que el expresidente Correa pues sea candidato a la vicepresidencia, o sea candidato a la asamblea, o sea candidato a algo. Y hay los analistas y especialistas en el tema electoral han asegurado de que la única forma que él pudiera inscribir su candidatura es siendo candidato a legislador por Europa. Toda la demás está negado porque él tiene que venir y presentarse. Claro. Y viene a presentarse él y lo gana Y hay que preso detenerlo, apenas claro. toca el Ecuador. Entonces, pudiera optar tomar esa decisión, pero conociendo al Y presidente candidatizar Correa, ¿sí crees? conociendo al presidente Correa con una, pues, como bien decía él, como una especie de emperador del Ecuador, pues no sé si él se atreve a eso, ¿no? Porque yo hubiera regresado, ¿no? Por último, Lucio Gutiérrez y el gobierno de él, ¿no? Que ahora, bueno, se va a lanzar otra vez. Él no recuerda que también tuvo problemas en financiamiento de campaña graves, muy graves. Por lo menos regresó, pues, y se metió al expenal García Moreno. Sí, claro, por lo menos. Entonces ahora él puede andar, hay gente que no le quiere, hay gente que le quiere todavía. Pero pues, camina por las pero calles. camina sin problema, así. exacto, camina sin problema y pues puede mirar a los ojos a la gente donde sea, porque pagó su pena. Ahora, pero este señor no creo que haga eso. Ya lo hubiera hecho, con tanto poder, si tuviera tanta razón. Y no le fue tan bien cuando vino en la campaña anterior, ¿no? En Esmeraldas menos. Más allá de que sea candidato o no sea candidato, a mí lo que me preocupa es la impunidad. Que Claro, todo que esto quede termine sin en pasar. nada, que el proceso se diluya, que con tecnicismos, como Claro, decía sí, Francisco, logren evitar que se llegue a una sentencia y que en el Ecuador quede el La sensación testimonio esta de que se puede saquear el país como lo y no saqueó el pasa nada. correísmo durante 10 años y medio y no pasa nada. O sea, yo estoy consciente de que a Correa había que derrotarlo políticamente, había que liquidarlo políticamente, pero nuestra clase política, que es la peor clase política de América, de una mediocridad, de una ignorancia, de un egoísmo impresionantes, casi sin excepciones, debió haber encontrado la forma de liquidarlo políticamente de manera que en el Ecuador la disputa por el poder se haga entre sectores democráticos, entre sectores que cumplan reglas de juego, entre sectores que respeten a la población y no la humillen, la usurpen, la engañen, como hizo el correísmo durante 10 años y medio. Pero ya que la clase política, insisto, la más mediocre que yo conozco, de un egoísmo, de una ignorancia, pero incomparables, no lo Cuidan hizo. su metro cuadrado cada uno. Nos tuvimos que dedicar a esperar que Correa y su banda sean liquidados judicialmente. Sería terrible que tampoco eso ocurra Se lleven y que un Correa certificado, termine claro. siendo declarado, o sea, termine con un sobreseimiento de la causa. Y por eso me preocupa que un tipo tan bien informado, Como Jean claro, nos presenta cuatro dudas. nos ¿sí? diga si es que esas cuatro podemos todavía tener esperanzas de que ese juicio va a terminar con sentencias. Yo espero que Sí, sí. O sea, yo sí, espero que todos sí. esperamos, Yo sí, espero pero que sí. la percepción está... Tú que La conoces el alerta, caso la de cerca, alerta, sientes la alerta de de la jueza es- Camacho, a mí me parece que está algo flojo ahí. alguna cosa Sí, tiene, ¿no? ahí está algo flojo, está señalado y especialmente pues para el tema de los empresarios. La alerta es bastante grave, o sea, el hecho de no determinar perfectamente la conducta que cometieron los empresarios y no esté señalado explícito, pues, es una hoja prácticamente de explicación sobre el tema dentro de la audiencia de llamamiento a juicio. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero se refiere a los empresarios, todos los demás están... Los demás ya está no hay. cerrado, creo yo. O sea, y no es que solamente son los $6,000, no. No, O sea, no. hay testimonios, hay correos, hay chats en contra de Rafael Correa. Olvidar o dejar de a un lado. Entonces, no O sea, que solamente lo que es te la preocupa plata. más no es la parte de Correa, sino esta parte de los empresarios que podría quedar fuera. Sí, o sea, eso es lo que Eso me preocupa. es lo de ahí del poder pero de ahí político, de- ¿no? No. No, ¿Tú preocupa crees todo, que hay eso? preocupa Sí, todo. o sea, El claro, todo. dentro de todo. Además, mire, es que no están todos los empresarios, no están todos esos Están, grandes claro. empresarios que, lo que yo siempre digo, a mí me parece terrible que
estas personas financiaron a este partido político, ¿no? Para que ellos, los del partido político, cojan el bate y nos caigan a gente, ¿no? Claro, sí, sí, a de todos. todo sector, De ONGs, todos, periodistas, de todos los políticos, sectores, sí, sí. de todo. Y lleven plata a los de que han ellos. llevado a la asamblea. Claro, ¿para qué? Para conseguir contratos millonarios. Eso es lo peor, pero no Claro, están cuando uno todos. piensa, el señor Topic dice, él es intocable. Él incluso viene y entrega plata, dice, vea, con esto constituí la empresa, pero no ha sido muy clara la plata, les devuelvo. Deberíamos tener por lo menos la esperanza de que si la justicia no logra condenas a estos delincuentes, por lo menos, y esa es una esperanza que lamentablemente no tengo, pero quisiera tenerla, de que va a haber una condena social. De cuando nos encontremos en la calle con, por ejemplo, estos empresarios que, como tú bien dices, le dieron plata al gobierno para que el gobierno haga todo eso. nos entre a batazos a todos y oprima y erradique, nos prive de nuestros derechos, nuestras garantías y nuestras libertades. Por lo menos no saludarlos, no darles la mano, mirarlos con mala cara, decirles ustedes fueron secuaces, cómplices por su interés económico, por ganar un poco más, fueron capaces de ser parte de la corrupción del correísmo. Ojalá por lo menos hubiera sanción social. Ojalá los ecuatorianos por lo menos reaccionáramos en ese sentido, ya que los políticos, mediocres como son, no lo hicieron, o la justicia complicada como está, tampoco lo pueda eventualmente hacer. A mí he conversado con varias personas en las últimas 3 semanas sobre precisamente las encuestas, ¿no? Y el hecho de que hay una posibilidad de que pueda regresar el correísmo al poder. Oiga, y hay gente que dice, yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar aquí y aquí voy a dar pelea. Sí. Más que antes. Entonces, bueno. Puede llevar a una confrontación mayor. Sí, o sea, hay gente, y no estoy hablando de gente que va a tomar las armas. No, nada de eso. O sea, gente que ya pasó, ya fue perseguida por el correísmo. En 10 años pero que si es que regresan, aquí me van a tener para... Sí. Pero la mayor parte de los ecuatorianos se acomodaron y se callaron y trataron de aprovechar las ventajas que daba un gobierno que, en vez de invertir en el futuro del país, dedicó toda esa enorme cantidad de recursos que tuvo al consumo, de manera que dio una sensación de bienestar, dio una sensación de prosperidad, que era una sensación falsa, era un gasto irresponsable, masivo. El Ecuador no tuvo ni en el siglo XIX con el boom del cacao, ni en el siglo XX con el boom del banano, una posibilidad, una ocasión tan de oro, tan dorada, para crear una economía autosustentable que no dependa de estos precios variables de las materias primas, y Correa la desperdició. No solamente porque se robaron mucha plata, sino sobre todo porque él dedicó esos recursos a su propio poder, a su propia popularidad. Gastó esa plata en consumo en vez de invertirlo en producción, en vez de darle al Ecuador una industria y una agroindustria sustentable que no dependa de los precios de las materias primas. Se dedicó a crecer la burocracia, a aumentar los salarios, a poner el dinero en circulación para que con tanto dinero la gente creyera que hay una prosperidad y que era un gran presidente. Eso también lamentablemente hizo que mucha gente se acomodara. Y gente que hoy dice, no, yo nunca fui correísta, estuvieron ahí y vieron la forma de acomodarse. Porque hay la posibilidad de que estos empresarios hayan sido chantajeados, maltratados. Porque lo que sea, pero si uno tiene integridad, no acepta. No hacer. Si es que no me das el contrato, no me lo das. Pero no me voy a ensuciar las manos pagando sobornos. Y lo hicieron. Y muchos de ellos, que hoy seguramente se declaran chantajeados, fueron corriendo a decir, oigan, yo tengo unos dolaritos para aceitarle las manos, pero denme un contrato. Jan, hay una de las cosas que yo quisiera pedir como reflexión de todo esto que han analizado, que a veces puede generar, como decía Jorge, una desesperanza, pero al mismo tiempo parece que allá al final del túnel hay una luz. ¿No será mejor que venga Correa? Que le obliguemos a que venga y enfrentarlo, porque yo personalmente diría, hay que seguirlo cantón por cantón, diciéndole ladrón, porque eso es lo que nos robó la democracia, nos robó la plata, nos robó de todo. Ahora mismo, la preocupación número 1 de los ecuatorianos es el tema económico, y el tema económico con su empleo, con sostener el empleo, con poder pagar las deudas, con poder pagar la educación. Ya no se puede pensar en elementos o asuntos de ocio o de vacaciones, no, sí. O sea, está la gente nerviosa, ok.
El presidente Correa, el expresidente Correa, bueno, presidente en esa época, al final de su mandato, de su largo mandato, tenía el plan de quitar la dolarización. Crear una nueva moneda. Una nueva moneda, Sí, para poder exacto. hacer lo que han hecho en Venezuela. En Venezuela. Tener Entonces, la máquina creadora ahora de él plata. tendría todas las justificaciones del mundo Para hacer eso. para precisamente quitar la dolarización. Quitar la dolarización significa quitar la esperanza, el futuro, Volver a las todo el devaluaciones, país. Claro, volver a todo, o sea, y ahora que vemos a todos estos Ser venezolanos que llegan al Ecuador, absolutamente lastimados en su humanidad, no solamente en sus bolsillos, ¿no? Llegan huyendo, vienen a pie, claro. cruzando Venezuela, Colombia, y llegan a ciudades ecuatorianas a pie, ¿no? Pidiendo aventones. Pues ahí está la realidad de Esa personas que piensan como Correa. claro. Entonces, pues... Quieren ese futuro. Claro, si los ecuatorianos pues desean, después de estar huyendo de nuevo a Colombia, a Perú, a otros países del sur del continente o a Estados Unidos, otra vez que ese sea nuestro futuro, nuestro sueño, nuestra el poder visión ir a de... Estados Unidos No. otra vez. No, entonces... Hay un Si que espacio viene de Correa, lucha. vendrá para radicalizar lo de la revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI. Pero radicalizarnos a otros. Exacto, y por Sí. eso es que esa Y gente yo dice, digo radicalizarnos a por otros eso esa gente porque yo me dice, incluyo. me quedaré aquí Ujú. y me quedaré a dar pelea. Varias personas escuchadas así. Jorge, ¿usted cree que no sería mejor que venga Correa para enfrentarlo y que responda sobre esto? A ver, yo creo que lamentablemente la mediocridad de nuestra inmensa mayoría de los políticos nos augura que en una pelea contra Correa, que en medio de todas las cosas malas que tiene, no es un hombre intelectualmente bien formado, es un hombre mentiroso, es un hombre deshonesto, pero es también un hombre enormemente carismático. Frente al carisma y la capacidad de manipulación de la opinión pública que tiene, y lo ha demostrado Correa, la mediocridad de la mayoría de nuestros políticos nos podría anticipar que Correa los va a derrotar. Sí. Porque no hay talento, porque no hay unidad. Vemos cómo siguen, como decía hace un instante, con pequeñas peleitas, rencorcitos, unas minucias insignificantes, y no logran armar un proyecto nacional para que el Ecuador de una buena vez camine por la senda de la prosperidad. Entonces, además no creo que Correa deba venir a estar libre. Correa y los suyos cometieron delitos y deben estar en la cárcel. Y entonces que vuelvan a la política significa darles un certificado de honorabilidad y garantizarles la impunidad, y eso no se puede. Ellos deben ir a la cárcel, por lo menos quienes hayan cometido delitos que puedan ser comprobados por la fiscalía y por los jueces en los procesos que están en marcha y los procesos que todavía no se han iniciado y que es necesario incoar de urgencia. Entonces yo creo que sería un muy mal mensaje para el Ecuador, aunque Correa fuera derrotado políticamente. El hecho de que pueda volver a ser un político más, que está un ecuatoriano más que se mueve por las calles, la impunidad. Sería un mensaje terrible de que aquí se puede hacer cualquier cosa, incluso todos los excesos y los atropellos que hizo el correísmo durante 10 años y medio, y no pasa nada. Ese mensaje sería devastador, demoledor para el Ecuador. Yo quiero agradecer a Giancarlo y a Jorge Ortiz por sus reflexiones, por hacer una revisión de lo que está pasando y por asustarnos un poco más. Enseguida volvemos. Calidad.